Hola, buenas tardes. Lo que vamos a hacer es ver un PowerPoint que tenemos preparado para poder estudiar lo que el código llama relaciones de poder. Las relaciones de poder son tratadas en nuestro Código Civil y Comercial de una forma en cierta medida distinta como están regulados en el Código Civil de Vélez. Lo que se hace actualmente es regular a las relaciones de poder que en el Código de Vélez estaban llamadas en forma tradicional posesión y tenencia, a partir del artículo 1908. Son 3 capítulos, como verán, uno que habla de disposiciones generales, otro que habla sobre adquisición, ejercicio y conservación y extinción de las relaciones de poder, y un tercer capítulo que habla sobre los efectos de estas relaciones de poder. También van a encontrar artículos que son importantes para estudiar este tema, como el 1891, 92, 95 y de 1896 a 1907, que nos habla del tema de la prescripción adquisitiva, en el cual las relaciones de poder, la posesión, es uno de los pilares de la prescripción adquisitiva. Pero antes de comenzar específicamente con la regulación del código, sería importante que nosotros determinemos cuáles son las distintas relaciones que pueden existir entre un hombre y las cosas. Todos sabemos ya a esta altura que los derechos reales implican una relación directa e inmediata del hombre con una cosa. Pero esa relación directa e inmediata del hombre con una cosa tiene distintos grados, puede ir variando de una graduación distinta. En primer lugar, nosotros nos encontramos con lo que llamamos la mera justaposición local. Es el primer elemento o relación que nos podemos encontrar del hombre con una cosa. Es una relación en la cual hay una relación directa e inmediata con la cosa, pero lo que no existe es voluntad. No hay voluntad de tentar esa relación. Al no haber una voluntad, no tiene consecuencias jurídicas esta relación, porque para que tenga consecuencias jurídicas es necesario que exista esa voluntad, que nosotros queramos tener esa relación del hombre con la cosa. Ejemplos, el típico ejemplo, un ejemplo muy tradicional y muy antiguo, que es el que Savigny explica en sus libros, es la relación que existe entre un preso y las cadenas. Porque en realidad lo que existe es más una relación de la cadena con el preso que el preso querer esa relación con la cadena. A mí no me gusta mucho, no me parece muy feliz. En realidad, lo que tenemos que sobresaltar es la ausencia de voluntad. Entonces, cuando yo estoy dormido, ¿sí?, que no tengo voluntad, porque no soy consciente de una relación que voy a tener con la cosa cuando alguien me pone, por ejemplo, una moneda en la mano mientras estoy dormida. Voy a tener una relación directa e inmediata, pero como carezco de la voluntad en virtud de estar inconsciente, dormida, no va a tener ningún tipo de consecuencia jurídica, ¿sí? Ahora bien, cuando subo un grado, yo voy subiendo grados, ¿con qué me encuentro? Esto sería una flecha, con lo que vamos a llamar relaciones de tenencia. Todas las relaciones de tenencia son relaciones directas e inmediatas del hombre con una cosa. Pero esa persona que detenta la relación con la cosa reconoce que a más de él hay otra persona en quien él reconoce un señorío superior, en el que él reconoce que esa persona es, por ejemplo, el dueño de la cosa. Y que él es como, sería una especie de representante de ese dueño de la cosa. Y dentro de esta tenencia también tenemos grados que vamos subiendo desde el 1 al 3, que vamos a ir viendo cuáles son cada uno. Cuando yo hablo de los servidores de la posesión, es una muy especial relación del hombre con la cosa, en la cual esa persona a quien yo le reconozco el señorío superior está unida a mí, que soy la tenedora, por muy especiales relaciones. Esta es una categoría de cosas que, esta es una categoría de cosas que surgen del derecho, de la doctrina y del derecho alemán. Ahora yo voy a pasar a otra pantalla para que veamos que en las relaciones
estas de servidores de la posesión, yo me puedo encontrar con muy especiales, como les dije, relaciones entre esa persona que nosotros reconocemos como tenedor y nosotros. Yo voy a ser una servidora de la posesión, o vamos a encontrar que los servidores de la posesión son las personas que están unidas a la persona a quienes reconocen un derecho superior por relaciones de dependencia, hospedaje y hospitalidad. En las relaciones de dependencia, yo mantengo una relación directa e inmediata con una cosa que reconozco que el dueño de esa cosa es mi jefe, la persona de quien dependo. En consecuencia, lo que yo detento esa relación directa e inmediata es de otra persona, y el uso que yo le puedo dar a esa cosa es un uso limitado exclusivamente a las órdenes de esa persona de quien yo dependo. Cuando yo soy empleado de alguien, constantemente manejo cosas, puedo tener, generalmente son muebles, pero podrían ser relaciones con cosas inmuebles, pero que el uso que le puedo dar es un uso absolutamente limitado. El ejemplo típico es cuando yo detento una cosa mueble tan importante como puede ser un vehículo para repartir cosas. En mi trabajo es ser repartidor de elementos o de alimentos o lo que fuera que pertenecen, a mi empleador. ¿Cuál es el uso que yo le puedo dar a ese vehículo? Exclusivamente para repartir lo que me indique mi empleador. No lo puedo utilizar por otra cosa. Si lo quiero utilizar por otra cosa, voy a tener que pedirle autorización para poder utilizarlo. Yo, si reparto cosas, no puedo llevarme el vehículo, irme a pasear con mi familia, o utilizarlo para ir a buscar a los chicos al colegio, o para irme de picnic al Parque Camet un domingo. No puedo porque el uso es exclusivamente el dedicado a esa relación de dependencia que me une con él. Razón por la cual las relaciones de estas de servidores de la posesión van a ver que en todas, tanto en las relaciones de dependencia, que es la más típica, como la de hospedaje, como la de hospitalidad, yo tengo un uso muy limitado de la cosa, absolutamente limitado. La relación de hospedaje es la relación que se presenta en el típico contrato de hostelería. Yo cuando voy a un hotel, del tipo que fuera, el uso que le puedo dar a las cosas que están dentro de la habitación es sumamente limitado. Yo no puedo cambiar los cuadros del lugar, no puedo cambiar los muebles del lugar, no puedo mover la cama porque por el Feng Shui yo podría tener que estar mirando al este o al oeste y este. No lo puedo hacer. Si lo hago, estoy yendo más allá de lo que se me permite en esta especial relación de hospedaje que tengo. Y en la hospitalidad ni hablar, porque en el hospedaje pago, en cambio en la hospitalidad es que yo voy a la casa de cualquiera, de ustedes y ustedes me hospedan. Y yo no puedo decir, cambiarle el color de la pared, decirle, llevarme las toallas, lo cual tampoco puedo hacer en el contrato de hospedaje y demás, porque el uso es exclusivamente para lo cual está destinado por la persona a quien yo le reconozco un señorío superior. Estas relaciones, llamadas de los servidores de la posesión, fueron, en el Código de Belles-Artes no estaban legisladas porque son relaciones que siempre existieron, pero que la doctrina alemana recién, en lo que sería alrededor de 1920, 1930, les empezó a especificar y a tratar como el grado inferior de las relaciones de tenencia. Ahora, sigamos subiendo en nuestra relación del hombre con las cosas. Dijimos que tenemos en el segundo estadio de esta relación de tenencia en la que yo voy subiendo, me encuentro con unas relaciones muy especiales, pero muy comunes, en las cuales yo detento una relación directa e inmediata con la cosa. Quiero tenerla, siempre recuerden que también los servidores de la posesión, a partir de acá nosotros empezamos a hablar de que existe voluntad. Pero el uso que tengo es un poco más amplio que el que tengo en los servidores de la posesión, pero también está limitado
al tipo de contrato que me una a mí con esa persona a quien yo le reconozco el señorío superior. Generalmente este segundo estadio lo encontramos cuando a mí me une con la persona a quien le reconozco la posesión, relaciones que surgen de los contratos de depósito, de los contratos de mandato, ¿sí? En los cuales voy a tener un uso más amplio siempre y cuando el contrato de depósito o el contrato de mandato me permitan detentar ese uso superior. Todo va a depender de eso. Si yo tengo una cosa dejada en depósito, de acuerdo al contrato de depósito, yo podría usarla o directamente podría tener prohibido su uso. Y en los contratos de mandato, vemos muchos contratos de mandato en los cuales justamente la finalidad del mandato sea permitirme el uso de la cosa. Hay un contrato de mandato que en general no lo llamamos mandato, como es la autorización para conducir, que en realidad no deja de ser un mandato que me dan a mí para poder circular con el vehículo. Entonces, justamente el objetivo de este contrato es el uso de la cosa. Entonces, pero el uso va a estar limitado a las instrucciones, porque a mí me podrían permitir el uso del automóvil para circular dentro, por ejemplo, de la República Argentina, pero no sacarlo al exterior, o podrían sí permitirme que yo el vehículo lo saque al exterior. O sea, ven cómo los límites de cada contrato me van a determinar cuál es el uso que le puedo dar a la cosa. Y luego llego al tercer estadio de la tenencia, donde yo me podría encontrar con un uso independiente de la cosa. Estas son las relaciones que, como ustedes leen acá, son las que surgen de los contratos de locación y de comodato, en donde yo tengo un uso amplio de la cosa. También tengo, como verán, un contrato que me está uniendo a la persona a quien yo le reconozco el derecho de dominio o un derecho superior. Son contratos de locación y de comodato. Contratos que justamente lo que tienen es la posibilidad del uso de la cosa. Y donde el uso es amplio, es independiente porque el contrato de locación o el contrato de comodato como tales en su estructura, lo que hacen es permitir justamente el uso de la cosa. Fíjense que yo voy siempre subiendo ¿en qué? En independencia, en libertad de uso, en posibilidad de utilizar la cosa. Pero siempre estoy unida a que la persona a quien yo le reconozco, generalmente por un contrato que tiene como fin, o dentro de es la regulación del contrato, lo que yo obtengo es esa relación con la cosa, pero que siempre reconozco que hay otro a quien qué obligación voy a tener. En todas las relaciones de tenencia, la obligación esencial es que yo tengo la obligación de devolver la cosa. Yo, ya sea un servidor de la posesión, un depositario, un mandatario, o un locatario o un comodatario, de acuerdo a la finalidad del contrato, al plazo del contrato, las condiciones del contrato, va a llegar un momento en que yo tengo la obligación de devolver la cosa. Siempre tengo la obligación de devolver la cosa. ¿A quién? Al quien yo le reconozco ese derecho superior o a quien esta persona me lo indique. Esto es importante para poder determinar una cuestión terminológica, que es la siguiente. En el derecho romano, la palabra tenencia no existía. Ellos no hablaban de la palabra tenencia, sí hablaban de la palabra posesión, pero no la tenencia. La tenencia es un vocablo que en realidad nació en la época de los posglosadores o un poquitito después. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se encontraba con una relación de este tipo, cuando yo representaba la posesión de otro, a quien yo se le reconocía, y tenía la obligación de devolver la cosa, los romanos llamaban a esto posesión precaria. ¿Por qué? Porque no era tendiendo a la perpetuidad, sino que tenía un límite, era precaria, tenía un límite de tiempo, porque en ese límite de tiempo yo debía devolver la cosa. Razón por la cual era una posesión precaria. Esto se fue tergiversando de tal manera que ahora hablan de que puede existir la tenencia precaria, porque te dicen que con la tenencia precaria hay obligación de devolver. Error, absoluto y total error.
En las relaciones de tenencia siempre existe la obligación de devolver. Menos tiempo, más tiempo, tiempo determinado, o cuando ocurra algo, yo voy a tener la obligación de devolver. No es más ni menos precaria porque sea más largo o más corto, porque sea por un plazo o por una condición. Todas las tenencias tienen la obligación de devolver. Por eso hablar de tenencia precaria es algo como que está englobado en sí mismo, ¿sí? Es como si dijera solo. Las tenencias son precarias. Hablar de tenencia precaria es realmente desconocer el verdadero significado de lo que es una tenencia. Así que el que me escuche en esta clase le rogaría que de ahora en más nunca pongan en sus contratos, cuando hagan contratos, de que hay una tenencia precaria. Hay una tenencia y existe la obligación de devolver a partir de tal día o de cuando ocurra tal hecho, pero no hay una tenencia más precaria que otra. ¿Sí? Perdonen, pero es una lección que siempre me gusta dar. Bueno, y después, en este derrotero que tengo de ir subiendo, en definitiva, llego, esperen que quiero poner la pantalla completa, si puedo. Bueno, llego a la última relación. A la relación que sería la reina de las relaciones que yo mantengo con las cosas, que es la posesión. Yo, cuando digo que soy poseedor de la cosa, es porque no reconozco que nadie tenga un derecho superior al que yo pretendo detentar con la cosa. No importa si yo tengo derecho o no a esa relación que digo que detento con la cosa, sino que yo estoy convencida que sobre esa cosa no va a haber nadie superior a mí en cuanto a derechos, facultades y posibilidades de utilizar la cosa. No voy a tener que devolvérsela a nadie porque yo considero que sobre esa cosa tengo un señorío superior. No hay nadie que tenga sobre esa cosa un derecho superior al que yo pretendo detentar sobre ella. La palabra posesión deviene del latín en la que significa possedere, estar sobre la cosa. Yo detento esa cosa para mí. Yo sobre esa cosa tengo el animus rei sibi habendi, o sea, detentar la cosa para mí, solamente para mí, y no reconociendo en nadie un derecho superior al mío. Yo voy a detentar una relación de posesión no reconociendo un señorío superior, generalmente cuando lo que sea es la titularidad de un derecho real. Aunque no importa, yo puedo llegar a ser poseedora aunque no sea titulada de un derecho. Quiero que eso les quede muy claro. Cuando nosotros estudiamos de ahora en más posesión, no importa si yo soy o no soy titulada de un derecho real. No va a importar si yo detento un derecho o no en tener una posesión sobre la cosa. Yo estudio nada más que el hecho de la posesión. ¿Sí? Nada más que el hecho de la posesión. Cuando vean naturaleza jurídica, vamos a ver de que la posesión es un hecho, porque es ese hecho de detentar la cosa para mí y no reconocer en nadie un derecho superior al mío. Eso, solamente eso, y nada más que eso. Posiblemente tengamos luego de esto una clase para preguntas, así que si ustedes quieren ir anotando preguntas, vayan anotando preguntas para hacerme en otra clase que fijemos otro día para realizar las preguntas. Ahora bien, cada vez que yo estoy hablando de estas relaciones del hombre con la cosa que estuvimos viendo, lo que estamos haciendo es decir cosa, cosa, cosa. ¿Por qué? Porque ya lo vimos cuando vimos cuál es el objeto de los derechos reales. Dijimos que el principal objeto de los derechos reales son las cosas físicas. Excepcionalmente dijimos que podían ser bienes. Entonces, esas relaciones de poder que nos interesan, porque son las que tienen consecuencias jurídicas, son en las cuales hay una voluntad, son la tenencia y la posesión. Entonces, las relaciones de poder que están reguladas en nuestro Código Civil y Comercial son la tenencia y la posesión.
¿Cómo están definidas? Están definidas en 2 artículos. Yo voy a tener posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho, recuerden, la posesión es un hecho, sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no lo sea. Fíjense que en la definición de posesión están más o menos los mismos elementos que cuando hace 5 minutos les conté cuál es el concepto de posesión. Hay posesión cuando una persona, física o humana, humana o jurídica, por sí o por medio de otra. ¿Por qué por medio de otra? Porque voy a tener tenencia también. Porque otra persona puede ejercer, como vamos a ver ahora, la posesión de mi nombre. Ejerce un poder de hecho sobre la cosa. Vamos a ver que uno de los elementos de la posesión es el corpus, o sea, el poder que yo ejerzo sobre una cosa. Yo aquí estoy detentando el corpus de este objeto, de esta cosa. Y ustedes me ven detentando el corpus. Entonces, ustedes me ven detentando el corpus de estos anteojos, me ven detentando el corpus de la ropa que llevo puesta. Eso es el poder de hecho sobre una cosa. Y además me comporto con ella como si fuera el titular de un derecho real. No importa que lo sea o no lo sea. Yo esta taza no lo voy a hacer, pero esta taza podría agarrar, tirarla y romperla. ¿Por qué? Porque si la quiero romper, como ejerzo la posesión sobre ella y no reconozco que nadie tenga un derecho superior, lo mismo con el mouse o lo mismo, por ejemplo, con el termo, yo hago con ella lo que quiero. Ustedes pueden pensar, ¿tienen derecho real sobre ella? No lo saben. ¿Puedo ser titulado de un derecho real? ¿Cómo no? El tema es que yo tengo el otro elemento de la posesión, que es el animus. Además de tener el corpus, tengo el animus de considerarla que la detento para mí. Me comporto como titulado de un derecho real, dominio, condominio, usufructo, uso, habitación, que son derechos reales que se ejercen por la posesión. Para poder ser titular de dominio debo detentar la posesión de una cosa. Para poder ser titular de usufructo debo detentar la posesión de una cosa. ¿Sí? Pero además, para este estudio que vamos a hacer de las posesiones, no me interesa si realmente soy o no titular del derecho real. Por ahí me lo creo que soy. Después vamos a ver si puedo llegar a obtenerlo o no. Dijimos que entonces yo puedo ejercer la posesión de una cosa por mí o por medio de otro. ¿Por qué? Porque llego a esa otra relación de poder que vimos. Recuerden, la tenencia. ¿Y qué me dice? ¿Cuándo soy tenedor? ¿Qué me dice 1910? Hay tenencia. Cuando una persona, por sí o por medio de otra, porque el tenedor también puede entregar la relación, puede entregar la cosa a un tercero, que va a tener que respetar la relación del tenedor y la relación de quien le reconoce el señorío de la cosa. Ejerce un poder de hecho sobre la cosa y se comporta como representante del poseedor, como representante de esa persona a quien yo le reconozco, en definitiva, la posesión de la cosa. Bueno, espero que esta presentación del tema de las relaciones de poder, de los grados de las relaciones de poder y las dos relaciones de poder, reinas y madres, y que interesan. Recuerden que la justaposición local no nos importaba porque no hay voluntad y no produce consecuencias jurídicas, están tratadas en nuestra legislación. Esto es el ABC de los derechos reales. Porque, como dijimos, los derechos reales se ejercen por la posesión. El artículo 1911, fíjense la numeración. 1909, la definición de posesión. 1910, la definición de tenencia. 1911 es la presunción de la posesión. En 1911 me dice que quien ejerce un poder de hecho sobre la cosa, ¿sí?, tiene una presunción de ser el poseedor. Pero, y aquí es donde se introducen los servidores a la posesión en la legislación argentina, quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad es un servidor de la posesión.
el 1911 me dice, se presume, a menos que existe prueba en contrario, que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa, quien la utiliza en virtud de una relación de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad, se llama en este código servidor de la posesión. O sea, que nosotros cuando observamos que una persona detenta una relación de hecho sobre la cosa, estaríamos ante una presunción de posesión. Esa persona es un poseedor. Pero el código me dice, a menos que exista prueba en contrario. ¿Cuál es la prueba en contrario? La prueba en contrario que vamos a tener, ¿saben cuál es? Cuando existe un contrato de depósito, cuando existe un contrato de mandato, cuando existe un contrato de locación o cuando existe un contrato de comodato. Yo puedo ver que una persona que vive en la casa de enfrente, pienso que es el dueño. Pero resulta que no, es un locador porque en su ánimos está en reconocer que otro es el que tiene el señorío de poder sobre la cosa. Y si lo tiene que probar alguno de los dos, ¿cómo lo prueba? Por ejemplo, con los contratos de locación o de comodato. Por eso cuando yo veo, les vuelvo a repetir, esta relación que me hace presumir la posesión, puede ser que tenga la prueba en contrario que me lo vuelve tenedor. La prueba en contrario me lo va a volver tenedor. ¿Se acuerdan que dijimos que había artículos que necesitábamos volver para atrás? Este es uno. ¿Cómo ejerzo los actos por la posesión o los actos posesorios? Ya lo mencioné cuando explicábamos el concepto de posesión, que es todos los derechos reales se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres y las hipotecas. Esto no estaba así especificado exactamente en el Código de Vélez, pero obviamente se entendía totalmente. Y es así. Cuando enumeramos los derechos reales, ¿se acuerdan? Dominio, condominio, usufructo, uso, habitación, hipoteca, prenda y anticresis. Propio horizontal, conjuntos inmobiliarios, cementerios privados y superficie. Los clasificamos de distintas formas. Ahora esto sería otra clasificación. Tenemos algunos, o la mayoría, que se ejercen por la posesión, y otros dos, las servidumbres y las hipotecas, que no se ejercen por la posesión. La hipoteca, lo sabemos, aunque no lo hayamos estudiado aún, en la hipoteca la cosa queda en poder del deudor. Yo con la hipoteca lo que hago es decir, yo soy dueña de este inmueble y lo afecto especialmente al cumplimiento de una obligación. Si no cumple esa obligación, va a poder venir el acreedor y ejecutar la cosa para cobrarse. ¿Sí? Y si era una obligación que no era de dinero o no era dineraria, se va a determinar un monto, como para que tenga una especie de indemnización. Pero la cosa, que esto es lo beneficioso de la hipoteca, por eso es un derecho de garantía muy utilizado, es que la cosa inmueble sigue en poder del deudor, que la puede seguir haciendo producir para generar una ganancia para poder pagar o cumplir, en definitiva, la deuda. Entonces no hay traspaso de la posesión. El titular del derecho real de hipoteca es el acreedor hipotecario, y el acreedor hipotecario no va a detentar la cosa. La servidumbre, fíjense que la segunda parte de 1891 me dice, las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados sin que su titular ostente la posesión. A ver, la servidumbre es un derecho real muy especial, por el cual yo soy el titular de dominio de una cosa inmueble, y lo que he decidido es dejar que otro haga sobre la cosa algo que yo tendría la posibilidad de no dejar de hacer, o me obligo a hacer cosas que no tendría la obligación de hacer. ¿En beneficio de quién? En beneficio del dueño de algún inmueble vecino. La típica servidumbre positiva, como te está diciendo acá el código, sería la servidumbre de paso. Resulta que yo vivo en un inmueble que no tiene salida a la vía pública.
o tiene una salida a la vía pública que no es económicamente rentable. Entonces, lo que hago es hacer un contrato con el del inmueble de al lado, que sí tiene salida, por ejemplo, a un camino. Esto generalmente se da en los campos, donde yo tengo un pedazo de campo que no tiene salida al camino. Entonces, o tiene una salida que tengo que darme un montonazo de kilómetros. Entonces llego a un arreglo, suscribo un contrato, hago un negocio con el titular del inmueble que sí tiene salida al camino en forma directa, por el cual yo voy a poder pasar, determinamos un lugar, un camino por el cual yo voy a poder pasar para poder salir a la vía pública. ¿El dueño de ese inmueble tiene la obligación de dejarme pasar? No. Si yo no constituyo una servidumbre, no. ¿Por qué no pasas? Porque no quiero. Cuando constituye una servidumbre, el dueño del inmueble sobre el que va a pasar el camino, que se llama el inmueble sirviente, me permite hacer algo que yo no tendría la posibilidad de hacer, que es entrar a su inmueble y pasar por ese camino. Eso no significa, me está diciendo el artículo, que cuando yo paso por el camino, tenga la posesión del camino, sino que lo único que estoy haciendo es tener un acto posesorio concreto, que sería utilizar el camino. Y ojo, cuando utilizo el camino, no puedo utilizar otro, no puedo irme por otro lado, sino que tengo que pasar por el lugar que está determinado en el contrato que iba en definitiva a pasar. Por eso es que en las servidumbres tampoco tengo posesión, por más que impliquen en el contenido de la servidumbre una relación con la cosa. Otra muy común es la de sacar agua. Hay inmuebles, por eso digo que estas son generalmente rurales, que resulta que no tienen, no tienen agua o los pozos son muy profundos. Cambio el inmueble vecino sí, entonces yo realizo un contrato de servidumbre en virtud del cual voy a ir hasta el pozo que tiene ese señor y saco agua. Una servidumbre urbana muy común, se da en la propiedad horizontal cuando resulta que los tanques de agua están sobre el techo de cierto determinado departamento. Entonces, ese departamento va a dejar que uno entre para poder arreglar el tanque de agua o los motores de los tanques de agua. Entonces, yo no tendría por qué dejar pasar a nadie para que entre al techo o para que entre al patio de mi departamento para arreglar el motor del agua. Pero bueno, se constituye una servidumbre en virtud del cual permite entrar a la gente. Volvemos al mismo ejemplo que en la servidumbre de paso. No es que yo tenga una posesión sobre el patio donde está el motor que voy a arreglar, sino que es un acto posesorio concreto. Por eso las servidumbres no ejercen por la posesión como los otros derechos reales, que sí se ejercen por la posesión. Ahora bien, en 1892, después vamos a entrar bien a analizar este tema, pero esto es sumamente importante. El artículo de 1892 es el artículo que me habla cómo se adquieren, transmiten y extinguen los derechos reales sobre inmuebles. Yo voy a adquirir el derecho real sobre inmueble por una adquisición derivada por actos entre Dios, porque también podría ser que yo lo adquiera por transmisión de muerte, teniendo dos elementos que son fundamentales, y esto no se lo pueden olvidar nunca jamás en la vida, que son que yo adquiero los derechos reales por actos entre vivos por título y modo. Yo debo tener esos dos elementos para poder titular de cualquiera de los derechos reales que vimos enumerados. Título y modo suficientes. ¿Qué es un título suficiente? Es un acto jurídico revestido de las formalidades establecidas por la ley y va a tener como finalidad transmitir o constituir un derecho real. Por ejemplo, vamos al más común. Cuando yo voy a adquirir el dominio de una cosa, es el acto jurídico. Compraventa. Voy a adquirir el dominio a través de un título oneroso. Es un contrato de compraventa, que va a reunir todas las formalidades que me establece la ley. El artículo 1017 del Código Civil me dice que cuando se transmiten, constituyen o extinguen derechos reales sobre inmuebles, se deben hacer por escritura pública. El contrato de compraventa en sí es justamente un contrato que tiene por finalidad transmitir el derecho real de dominio. Eso es un título suficiente. Pero para completar ese título, como lo que estoy transmitiendo
por ejemplo, en el dominio, es un derecho real que se ejerce por la posesión, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer llegar la posesión que yo detentaba sobre la cosa que estoy transmitiendo al nuevo, a esa persona a quien yo le estoy transmitiendo la cosa. Entonces, en 1892 me dice que yo tengo distintos modos suficientes. El modo rey de todos los modos para transmitir un derecho real es el de la tradición posesoria, que es la transmisión y constitución de derechos reales que se ejercen por la posesión. Dijimos que todos los derechos reales se ejercían por la posesión, razón por la cual la tradición posesoria es la que tengo que hacer para poder transmitir cualquiera de esos derechos reales. ¿Qué es la tradición? La traditio viene desde el derecho romano. Esto es igual desde hace más de 2500 años. Eso es lo maravilloso de esto, que seguimos haciendo lo mismo que hace 2500 años. Cuando yo transmito una cosa, debo entregar la posesión. Y para entregar la posesión, ¿qué hago? La tradición. Este gesto que les estoy haciendo es la entrega voluntaria de la cosa, y si ustedes pudieran salir de la pantalla, la estarían agarrando. Y eso sería la recepción voluntaria de la cosa. Eso es la tradición, no es nada más que eso, solamente eso, e importantemente eso, hablando mal. La tradición es la entrega voluntaria por el tradens y la recepción voluntaria por el accipiens. Esa es la tradición de la cosa. Y era así en la Roma de antes de Julio César y sigue siendo hoy en nuestro sofisticado siglo XXI. También tengo, porque como es un sofisticado siglo XXI, otros modos suficientes, como sería la inscripción registral y como sería en los casos de las servidumbres positivas que no se ejercen, como acabamos de ver por la tradición, la primera vez. La primera vez que yo paso, en la servidumbre de paso para llegar al camino público, ahí sería donde estoy ejerciendo el modo suficiente y hubiera tenido como título suficiente un contrato de servidumbre. Y la inscripción registral es un modo muy sofisticado de no hacer la tradición posesoria, vieja y querida tradición posesoria, sino que en algunas legislaciones de derecho comparado para los inmuebles y en alguna legislación para cosas muebles, esa tradición posesoria es suplida por una inscripción en el registro. Pero en nuestro derecho civil, para los casos inmuebles, el modo suficiente para adquirir los derechos reales es la tradición posesoria. Después vamos a hablar mucho más largo, en definitiva, de lo que es la tradición. Ahora bien, volvemos a los artículos 1900 y tantos, en donde me habla del objeto de la posesión y la tenencia. Tanto la posesión como la tenencia, esos dos grados de relacionarme con la cosa, obviamente se ejercen sobre las mismas cosas. Dijimos, todos los derechos reales se ejercen por la posesión excepto la servidumbre y la hipoteca, razón por la cual tiene que existir una correlación entre sobre qué cosas puedo ejercer la posesión y la tenencia a sobre qué cosas voy a ejercer un derecho real. Entonces, obviamente, ¿qué me dice el artículo? Se ejerce sobre cosa determinada, sobre la totalidad o sobre una parte material de la cosa, por una o varias personas. Esperemos un minuto. Cuando analizamos el objeto de los derechos reales, dijimos que el objeto de los derechos reales son cosas determinadas, ¿sí? Físicas, existentes, ¿sí? Porque nosotros las cosas tienen que ser existentes. Y que yo puedo ejercerlo sobre la totalidad, ya sea por todo o por una parte indivisa, sobre la totalidad o sobre una parte material. Recuerden siempre que la innovación del código es que yo puedo ejercer derechos reales sobre partes materiales de una cosa, siempre y cuando esas cosas, esas partes materiales sean funcionales, tengan una funcionalidad independiente. Después me dice que yo, a su vez, esa posesión y esa tenencia puede ser ejercida por una o varias personas. ¿Por qué? Recuerden que tenemos el condominio.
en el cual la esencia del condominio es que va a ser ejercido por 2 o más personas el derecho real de condominio, razón por la cual la posesión la van a ejercer 2 o más personas. Y yo puedo entregar la tenencia de una cosa para que sea utilizada por 2 o más personas. Pero en nuestra cabeza, cuando estudiamos esa relación que nosotros observamos con la cosa, esa relación de poder, esa posesión o esa tenencia son exclusivas para cada una de ellas. Cuando yo soy condómino, esa posesión que ejerzo sobre la parte indivisa de la que soy condómina es exclusiva mía y forma parte de mi patrimonio exclusivamente. ¿Sí? Espero que si no, anótenlo y lo vemos después cuando nosotros estudiemos o hagamos el ciclo de preguntas. Dijimos, entonces, cuando hablábamos de la tenencia, que siempre tengo obligación de devolver, que yo en la tenencia, en algún momento, porque lo diga el contrato, voy a tener que devolver la cosa a quien yo le reconozco ese derecho superior. ¿Sí? Ahora bien, resulta que tenemos un artículo que también estaba en el Código de Vélez, porque esto viene de muy antiguo, en la cual me dice, a mí me gustaba más la redacción de Vélez. Vélez decía, nadie puede por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo, cambiar la causa de su posesión. El que comenzó poseyendo por sí, continúa poseyendo por sí. Y el que comenzó a poseer por otro, continúa poseyendo por otro. En esta no demasiado perfecta redacción que tenía Vélez Sarsfield, lo importante era que me decía que nadie puede por sí mismo ni por el transcurso del tiempo. ¿Qué me dice hoy? En 1915 me dice, nadie puede cambiar la especie, la causa, de su relación de poder, por su mera voluntad o por el solo transcurso del tiempo. ¿Esto qué significa? Que cuando yo soy poseedor, voy a ser poseedor hasta que yo transmita por una causa la posesión a otra persona. Pero lo importante de esta relación de poder es verlo del lado del tenedor. Cuando yo comienzo a tener una relación directa e inmediata con una cosa, como tenedor, tenedora, ahora se usa que pongamos los dos géneros, no puedo por mi mera voluntad convertirme en poseedor. Si yo comencé con la cosa en una relación de locación, alquilé una casa, alquilé una bicicleta, alquilé un auto, no puedo por mi mera voluntad decir, ahora soy el poseedor. No puedo porque resulta que estoy en una relación de tenencia con la cosa hace un montón de años, considero, bueno, como hace un montón de años que la tengo, ahora soy el poseedor de la cosa. Eso es cambiar la causa de mi posesión. Eso se llama intervención del título. Yo cambié la causa de mi posesión por mí misma, porque se me ocurrió, por el mero transcurso del tiempo. Y la segunda parte me dice, se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa y sus actos producen ese efecto. O sea, cuando yo soy tenedor, como avisábamos, y lo manifiesto por actos exteriores, ¿qué me quiere decir? Que si a mí se me ocurre decir soy el poseedor de la cosa, cambio la causa de mi posesión y intervengo el título, lo debo hacer por actos materiales. Si yo alquilé una bicicleta o me prestaron una bicicleta, tengo el comodato de una bicicleta, y resulta que decido quedarme con la bicicleta, no basta con que yo piense, es mía, es mía, es mía. No. Debo realizar actos materiales exteriores para que el poseedor y todo el mundo observe que yo ahora me considero el poseedor. ¿Y cómo me considero el poseedor? A través de la realización de actos exteriores, actos posesorios. ¿Qué sería en la bicicleta? Bueno, resulta que era roja y la pinto de rosa, le pongo flequitos, le pongo una bocina,
le pongo una chapita para que cuando hago y supuestamente voy en motoneta. O sea, hago actos exteriores que lo que hago es cambiarla. Le cambié el color, le cambié las gomas, le puse los flequitos, le cambié el asiento, tenía un asiento de banana un poco incómodo, ahora le puse uno mucho más moderno, le cambié el manubrio, ahora tengo manubrio canchero. Hice actos exteriores manifestando la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa. Y además la guardo en el garaje de casa. Y esos actos producen ese efecto. Y cuando me venga a preguntarme, ¿devolvés la bicicleta? ¿Qué bicicleta? ¿Cómo? La que te presté. No, yo soy, no tengo, vos no reconozco eso. Esta es mi bicicleta. Y además realicé actos exteriores que marcan de que yo quería privarte de la posibilidad de disponer de esa cosa. Cuando yo realizo eso, cuando yo cambio por mí mismo la causa de mi posesión, cuando yo intervengo mi título, ¿me convierto en poseedor? Sí, claro. Porque no importa para la posesión que yo tenga o no el derecho de tentar la posesión sobre la cosa. Pero yo tengo la factura que compré la bicicleta y vos no tenés nada. Bueno, lo vamos a discutir judicialmente. Pero voy a ser poseedor de la cosa porque tengo el corpus y tengo el animus. ¿Sí? Porque me considero el único y exclusivo señor de la cosa que detento para mí. Y soy un poseedor que cuando clasifiquemos a la posesión, vamos a ver que soy un poseedor feo. Soy un poseedor ilegítimo y de mala fe y vicioso. Pero soy un poseedor. Entonces así, cuando clasificamos a la posesión, de acuerdo a lo que me dice el 1916, partimos de esta base. Las relaciones de poder se presumen legítimas, a menos que exista una prueba en contrario. O sea, cuando yo veo una relación de poder, que alguien detenta sobre una cosa, pienso que es un poseedor legítimo. ¿Por qué? Porque es la primera impresión que me da. Yo, a menos que haya una prueba en contrario, pienso, es una presunción iuris tantum, que acepta prueba en contrario de que esa persona es un poseedor legítimo. Pero, si me prueban lo contrario, me puedo encontrar con otro tipo de posesiones. Me puedo encontrar con posesiones ilegítimas. Esas posesiones ilegítimas, a su vez, sí, pueden ser de buena fe o mala fe. La posesión ilegítima no importa el ejercicio de un derecho real o personal constituido de acuerdo a las previsiones del Código. Yo voy a ser un poseedor legítimo, no solamente porque tengo la presunción, sino porque esa relación que yo detento con la cosa está basada en que adquirí el derecho real por los medios que me dice el 1892, con título y modo. Adquirí el derecho real que se ejerce por la posesión con las previsiones que me marca el Código Civil. Ahora bien, cuando yo la relación con la cosa no la adquirí con las previsiones que me marca el código, no la adquirí por título y modo, entonces voy a ser considerado un poseedor ilegítimo. Ese poseedor ilegítimo, a su vez, puedo tener distintas categorizaciones. Esas categorizaciones pueden ser las siguientes. Puedo ser un poseedor ilegítimo, no vicioso y vicioso. O sea, los poseedores de mala fe pueden ser viciosos y no viciosos, entonces. Ya vamos a ver en definitiva cómo llegamos a los vicios y cuáles son los vicios. Pero esta es la clasificación de las relaciones de poder en general. Yo puedo ser un poseedor legítimo o ilegítimo. Voy a presumir que soy un poseedor legítimo. Estas posesiones legítimas
van a estar constituidas de acuerdo a lo que me marca el código, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo llegué a esa relación de poder a través de un título y un modo suficientes. Cuando son ilegítimas, las posesiones son ilegítimas, cuando no importan el ejercicio de un derecho real o personal constituido de conformidad con las previsiones del código. O no tengo título o no tengo modo, o el título y el modo no son suficientes. Y a su vez puedo ser de buena fe, de mala fe, y la mala fe puede ser viciosa o no viciosa. ¿Sí? Cuando tengo buena fe, el 1918 del Código me dice que voy a ser un poseedor de buena fe cuando no conoce, ni puede conocer que carece de derecho, o cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido de su legitimidad. O sea, una cosa, el único error que se puede justificar son los errores de hecho. Los errores de derecho no son justificables. Fíjense que el 1918 me dice, perdón, el 1918 me dice, el sujeto de la relación de poder es de buena fe cuando no conoce, ni puede conocer que carece de derecho. O sea, ¿cuándo? Cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido de tu legitimidad. Lo importante acá en la buena fe es la presunción de legitimidad. Eso es lo importante en la buena fe. En donde antes el Código Civil en un artículo me decía que yo tengo buena fe, o que hay buena fe. La buena fe es la creencia, sin duda alguna, de ser el exclusivo señor de la cosa. Esa es la buena fe. Cuando yo me creo, realmente estoy persuadido de mi legitimidad. ¿Sí? Y siempre basado en un error de hecho, no en un error de derecho. ¿Por qué? Porque el derecho se presume conocido por todos. Y yo no puedo excusarme en que, yo no lo conocía a esa disposición. Yo no sabía que tenía que tener título y modo suficiente. Yo no sabía que los únicos que pueden transmitir derechos reales son las personas mayores y capaces. Porque el derecho se presume conocido por todos. Ahora, si hay un error de hecho y me persuado de mi legitimidad, si tengo la creencia, sin duda alguna, de que soy el verdadero y exclusivo señor de la cosa, entonces voy a ser considerado de buena fe. El 1919 es el que me dice cuándo no voy a ser de buena fe. Porque además, en todo sistema jurídico, la buena fe se presume, porque no habría sistema jurídico posible si yo no presumiera la buena fe. Yo debo probar que existe la mala fe, o en algunas de las que ahora vamos a ver que me marcan de cuándo en definitiva yo soy o puedo ser considerado un poseedor de mala fe. El 1919 me dice que yo voy a ser considerado un poseedor de mala fe exclusivamente en estos casos. Cuando el título es de una nulidad manifiesta, si yo al título, les dije, el título suficiente tiene que tener las formalidades que me marca la ley. Para transmitir o constituir derechos reales sobre inmuebles, la formalidad es la escritura pública. Razón por la cual la nulidad manifiesta puede devenir en que está hecho no con las formalidades que me marca la ley, sino que está hecho sobre, en las escrituras públicas tiene una formalidad física externa muy evidente porque se necesita una serie de formalidades en cuanto al tipo de hoja, color de hoja y demás. No está en eso, sino que está hecho en un papel cualquiera. Esa es una nulidad manifiesta.
o cuando el que me está transmitiendo es un chico de 5 años. Eso es otra nulidad manifiesta. Ahora, pero ¿cuándo también voy a tener, me dice el código mala fe? Cuando yo adquiero la cosa de persona que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas, o carece de los medios para adquirirla. Esto es muy común, sobre todo en las cosas muebles, pero podría aplicarse a las cosas inmuebles. Ahora mucho no ocurre, pero en una época podía ocurrir que te tocan el timbre y te diga, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Le vengo a vender este auto. ¿Cómo? Sí, le vengo a vender este auto que es un Mercedes-Benz, modelo 2018, fíjese qué lindo, está bárbaro, pero ¿cómo llegó? No, porque yo veo que su casa es linda y que entonces, si a usted le interesa, yo este Mercedes-Benz 2018 se lo vendo a $30.000. Si yo toco el timbre de su casa, no tiene aspecto de poder comprar y además me lo está vendiendo a un precio bastante vil. Por ejemplo, hubo una época en la cual la gente compraba televisores por internet y se los iban a entregar no en una casa de venta de televisores, sino había que ir a una estación de servicio que quedaba en tal lado, y ahí venía un señor y te daba el televisor, que además te salía muchísimo más barato de lo que si lo comprabas en Garbarino o en Frávega o en alguna de las casas de venta de electrodomésticos. Entonces, el señor que me lo venía a entregar al televisor no tenía, o sea, no era en un lugar habitual, porque no es normal que yo lo que haga sea que me entreguen los televisores en las estaciones de servicio, y no sé si tenían medios para adquirirlo. Eso sí, eran evidentemente televisores robados. Entonces, eso hace presumir de que yo soy de mala fe. No puedo, cuando alguien viene a decir, ese televisor, no sé, yo lo compré, yo lo pagué, yo tengo una presunción de buena fe. No, tengo una presunción de mala fe. Y el último caso es cuando recae sobre ganado marcado o señalado si el diseño fue registrado por otra persona. Si yo compro una vaca, una oveja o algo que necesitan marca, para vacuno, lanar, porcino, yo los identifico con marcas y resulta que compro el animal que está marcado de una forma determinada, que no es el que tiene registrada la persona que me está vendiendo el ganado. Esos, y solamente esos, son los casos en los cuales se presume la mala fe. Pero recuerden que la buena fe se presume, razón por la cual estos son pruebas en contrario marcadas por la ley, que hacen muy evidente que hay mala fe, pero siempre voy a poder probar otros casos de mala fe que no sean tan evidentes como los marcados en el 1919. Ahora bien, dijimos en el 1921, me marca cuándo tengo posesión viciosa. Recuerden que habíamos dicho, entonces, que yo puedo ser ilegítimo porque adquirí el derecho real de una de las formas no determinadas por el código, y que a su vez puedo ser de buena fe cuando me persuado de mi legitimidad, cuando tengo la creencia, sin duda alguna, de ser el exclusivo señor de la cosa. O puedo ser de mala fe, porque me lo prueban, o porque compré, o porque llegué a ser titular del derecho real en alguna de estas formas que me marca el 1919. Y entonces, cuando soy de mala fe, puedo ser no vicioso o vicioso. El ser vicioso o no vicioso va a depender de qué forma llegué yo a detentar la posesión de la cosa. Esa es la forma en que yo voy a ser calificado de vicioso o de no vicioso. Ahora, el 1921 me dice, 1920 me dice, la determinación de la buena o mala fe. La buena o mala fe se determina al comienzo de la relación de poder y permanece invariable mientras no se produce una nueva adquisición. No siendo posible determinar el tiempo que comienza la mala fe, se debe estar al día de la citación a juicio. Esto es una regla procesal de las que trae el Código Civil. Pero lo importante acá es que para determinar, en definitiva, si soy de buena o mala fe, si soy o no soy vicioso, voy a tener que ir a ver cómo comencé yo la relación con la cosa. Así se determina. Y entonces, en 1921, me marca
cuándo yo voy a tener una posesión viciosa. Y me dice, la posesión es de mala fe, es viciosa cuando es de cosa mueble y fueron adquiridas por hurto, por estafa o por abuso de confianza. Y en los inmuebles, por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Tanto en muebles como inmuebles, los vicios son equivalentes. Hurto equivale a violencia en los inmuebles, estafa, clandestinidad y el abuso de confianza que es el mismo. Vélez determinaba muy bien los casos o especificaba muy bien cuándo tenía violencia, cuándo tenía clandestinidad, cuándo existía abuso de confianza o hurto, estafa y abuso de confianza. Eran unas notas magníficas que traía el Código de Vélez, en donde se me explicaba por qué. Yo no voy a llegar a hacer lo que explicaba Vélez, porque no le llego ni a los talones, pero vamos a explicar un poco. Yo voy a ser considerado un poseedor de mala fe, vicioso, por vicio de violencia, cuando yo llegué a detentar la posesión de la cosa, sabiendo que no me correspondía, y a su vez ejercí a la persona a quien saqué la cosa, o a quien, porque yo llegué de alguna forma a esa relación con violencia. Violencia física o violencia moral. Ya sea porque te saqué empujones de la cosa o porque te amenacé. Si no saliste, reviento. Si no saliste, mato. Existe la violencia tanto entonces física como moral. Y ese es el medio en virtud del cual yo llego a esta relación de posesión con la cosa. ¿Soy poseedor? Sí, porque detento el corpus y tengo el ánimos de tenerla para mí, de no reconocer en nadie un señorío superior. Pero llegué a ella por violencia. ¿Cuándo llego a ser un poseedor de mala fe, vicioso por el vicio de clandestinidad? Cuando yo, porque siempre, siempre, chicos, cuando yo llego a la posesión de una cosa es porque lo despojé a alguien. Esa cosa estaba en poder de alguien que dejó de ser el poseedor porque vino otro y se la sacó. Cuando soy un poseedor legítimo es porque el otro me entregó la cosa, me hizo la tradición de la cosa. Cuando yo soy un poseedor de mala fe, vicioso, es porque lo despojé al otro y yo llegué a ser poseedor. Entonces, yo soy clandestino, cuando al otro lo despojé de manera, que es la estafa, lo despojé con mentiras, con argucias, de forma en que el otro no se fue dando cuenta que yo estaba sacándolo de la posesión de la cosa, hasta que un día yo me convierto y me muestro como el poseedor de ella. ¿Y cuándo hay abuso de confianza? ¿Se acuerda de 1915? El artículo en el que dijimos, yo no puedo por mí mismo ni por el transcurso del tiempo cambiar la causa de mi posesión. Y dijimos, eso es intervención del título. Está mal que yo por mí mismo, o sea, por mi mera voluntad, o porque transmitió el tiempo, me considere que dejé de ser tenedor para pasar a ser poseedor. Si lo hago, yo ya les dije, ¿en qué me convierto? En un poseedor de mala fe vicioso. De mala fe porque de ninguna manera yo me puedo persuadir de mi legitimidad, porque yo sabía que tenía la obligación de devolver. Porque a la persona a quien yo le llegué a reconocer la posesión era mi empleador o tenía un contrato de locación. Y entonces, si yo realicé esos actos posesorios y me convertí en el poseedor, y no le devolví la cosa cuando tendría que habérsela devuelto, abusé de su confianza. Abusé de la confianza que me unía con la persona a quien yo le reconocía la relación, el señorío sobre la cosa, y me considero yo el poseedor de ella. Entonces, ¿soy poseedor? Sí, pero soy un poseedor de mala fe, vicioso por el vicio de abuso de confianza, ya sea mueble o inmueble la cosa. Así que esta es la clasificación de la posesión. Volvemos a verla porque ustedes se van a encontrar de ahora en más con muchas circunstancias en las que vamos a decir, ¿soy un poseedor legítimo o ilegítimo? Y si soy ilegítimo, ¿soy de buena fe o soy de mala fe? ¿Estoy persuadido de mi legitimidad
por ignorancia o error de hecho. Y si soy de mala fe, ¿llegué a detentar una relación con la cosa con alguno de los vicios? O sea, por violencia, por clandestinidad o por abuso de confianza. Si no puedo, si no llegué a ser violento, clandestino o abusé de la confianza porque interviní en el título, voy a ser un mala fe no vicioso. Vamos a ir viendo durante las bolillas posteriores cómo puedo yo llegar a ser entonces un poseedor legítimo o ilegítimo. Siempre, siempre yo soy legítimo cuando constituí mi derecho real de acuerdo a las disposiciones del código. Así decía el 2355 del Código de Haberes. Y entonces cuando tengo título y modo voy a ser legítimo. Cuando no importa el ejercicio de un derecho real o personal, constituido de acuerdo a las disposiciones del código, o sea, con título y modo, voy a ser ilegítimo. Pero resulta que puedo ser de buena fe, o puedo ser de mala fe. Generalmente ustedes van a ver, dentro de muy poco, ejemplos en los cuales yo voy a ser un ilegítimo de buena fe. Por ejemplo, cuando estudiamos lo que es un título putativo. Es muy común que exista el título putativo y yo cuando tengo un título putativo voy a ser un ilegítimo. ¿Por qué? Porque no voy a tener un derecho real constituido de acuerdo a las disposiciones del código. Pero voy a tener la posesión de la cosa, voy a detentar la posesión de esa cosa, pero no voy a tener mala fe porque me voy a persuadir de mi legitimidad por ignorancia o error de hecho. Los ejemplos de título putativo son los típicos ejemplos de un ilegítimo de buena fe. Bueno, llegamos hasta aquí, espero que la clase les haya resultado interesante. Vamos a seguir con esto, los dejo aquí porque ya les he tirado demasiada información. Gracias, muchas gracias.